Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Esta es la segunda parte. Salomón recibe sabiduría. Vamos a leer del versículo 1 al 6, que fue la primera parte que analizamos la semana pasada, para tomar contexto de lo que vamos a analizar el día de hoy. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada a nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó al Señor andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Bien. Estos versículos los estuvimos analizando la semana pasada, en el estudio anterior, y uno de los aspectos que nos llevó gran parte del estudio, del análisis, fue precisamente las consecuencias de esta decisión que tomó Salomón de casarse con mujeres extranjeras, ¿no? Un aspecto importante. Y también comenzamos a hablar acerca de esto que hizo Salomón de reconocer a Dios, el favor, la gratitud que había tenido, que tuvo Salomón para con el Señor, y al referirse a la promesa que le hizo a su padre y el cumplimiento de esa promesa, que era precisamente, consistía en el hecho de que ahora Salomón había sido ya constituido rey sobre todo Israel. Y entonces dice el versículo 7, y ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Vamos a poner atención en esta expresión. Dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Si se dan cuenta, el sentido en que se expresa esta última frase tiene un propósito muy especial. Y bueno, la palabra joven en el hebreo es la palabra catón y se puede traducir como diminutivo en edad o importancia. También se traduce como pequeño. Y para ese momento, Salomón pues ya no era tan joven. De acuerdo a la cronología de los eventos, de los acontecimientos, entendemos que para este tiempo Salomón ya no era un joven. Así es de que el sentido en el que podemos entender la expresión de Salomón al manifestar que es joven, en realidad tiene que ver con inexperto. Por eso dice, soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito de la expresión, ese es el sentido. Soy inexperto, o sea, porque no importaba entonces la edad que tuviera. Lo que está reconociendo Salomón delante de Dios era que él no iba a poder solo llevar a cabo esta gran tarea. Y entonces podemos deducir que la actitud de Salomón fue de una gran humildad. Y dice el verso 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú eligiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Esta declaración de Salomón confirma que sus expresiones eh, hacen manifiesta sus insuficiencias ante la gran responsabilidad que tenía por delante.
Y en esta misma expresión, Salomón deja ver su total confianza en Dios. Dice el verso 9: da pues a tu siervo corazón entendido. Subraya esta expresión, porque esta es la más importante de lo que vamos a ver hoy. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Cuando normalmente leemos, escuchamos que Salomón pidió sabiduría, que a Salomón se le dio sabiduría, Dios le dio sabiduría, no nos detenemos a considerar el sentido correcto o profundo de la expresión. Normalmente consideramos o damos por hecho o por entendido la sabiduría común que cualquier hombre puede tener para llevar a cabo cierta tarea. Pero en realidad no fue así. Y bueno, vemos que con una expresión de alabanza y de gratitud, y sobre todo con una profunda humildad, Salomón le pidió a Dios que supla su necesidad más grande a través de un corazón entendido, ¿sí? Dice, eso es lo que pidió Salomón. No le dijo, dame sabiduría, dame inteligencia. Se refirió específicamente a su corazón. Un corazón entendido. Entonces, esta expresión de Salomón es muy interesante por el concepto, de acuerdo a las palabras originales hebreas que se usaron. La palabra corazón en el hebreo es la palabra lev y se traduce con diversos conceptos. Sin embargo, en el contexto en el que lo leemos, de acuerdo al pasaje, la palabra original la palabra original se puede traducir como la voluntad. Incluso hablando, se puede referir al intelecto, por supuesto, pero también habla de cordura. Se refiere a juicio. Y la palabra entendido en el hebreo es la palabra shama, que se traduce como oír inteligentemente, obediencia, atención, discernir, razonar. Entonces, si nos damos cuenta, estas dos palabras, corazón entendido, nos da una amplia, ya viendo la traducción y las palabras con las que en realidad tiene el sentido esta expresión de Salomón, no es una inteligencia común y corriente, tiene que ver con, primeramente, oír con inteligencia, ser inteligente, poner atención y obediencia, pero al mismo tiempo esto debe tener efecto en el corazón. Una vez más, porque una de las palabras con la que se traduce la palabra lev, que es corazón en el hebreo, tiene que ver con la voluntad. Entonces, oír inteligentemente a fin de que nuestra voluntad haga lo correcto, haga lo que es, lo que tiene cordura, lo que tiene sentido. Entonces, ambas las palabras producen el concepto en sí de sabiduría. En el hebreo, que es la palabra jokma, que tiene que ver con ciencia, entendimiento, inteligencia. Así que lo que Salomón estaba pidiendo era prudencia para gobernar. Lo que Salomón estaba pidiéndole a Dios era que él tuviera prudencia para gobernar bien, para aconsejar, para hacer justicia. Y en el Salmo 1 vemos precisamente lo que implica esta sabiduría, el tener un corazón entendido
de acuerdo a lo que estamos analizando. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí nos está remitiendo de un momento a otro de manera muy fugaz, así muy rápido, al tiempo de la resurrección de los muertos, quienes se levantarán, quienes no, y del fin eterno de unos y otros. Entonces, lo que Salomón le estaba pidiendo a Dios, que le permitiera sentir, que le permitiera actuar rectamente según las leyes y los principios divinos, por cuanto que la ley de Dios es espiritual. Su influencia en cualquier ser humano es siempre positiva y conforme a la voluntad de Dios. Entonces los mandamientos de Dios harían que Salomón pusiera en práctica los principios en los que él mismo había sido formado desde niño por su padre David. Una vez más, una cosa es que tú conozcas la Torá. Puedes ya saber la Torá. Muy bien, ya hiciste el primer paso. Pero viene lo más importante, y es justo esto que está pidiendo Salomón. Porque no es lo mismo haber tomado la decisión de conocer su ley al hecho de obrar conforme a esa ley, pero con sabiduría, con una sabiduría desde el corazón. Y esto es justo lo que nos enseñó Yeshua en toda su disertación. Los evangelios, nosotros podemos ver toda su doctrina, toda su enseñanza. Y una de las cosas que podemos ver muy constantemente en los evangelios era precisamente la confrontación que Jesucristo, que Yeshua tenía con los líderes, los maestros, los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué una confrontación entre ellos que se supone que eran los líderes espirituales de la nación, los religiosos de Israel? Por esta razón. Porque Yeshua tenía la sabiduría, pero no la sabiduría, no la sabiduría de ellos, la sabiduría de hombre, sino la sabiduría que viene de Dios. Y esto es lo más interesante. Lo que debemos entender en este pasaje que estamos analizando tiene que ver con lo que realmente pidió Salomón. Lo que pidió Salomón es como si le dijera a Dios, Dios, dame algo de ti para que yo pueda salir adelante. Porque por mí mismo, por mi propia sabiduría, no voy a poder. Entonces esto es lo más interesante. Y una oración acertada, pues siempre recibe respuesta acertada. Eso es lo que siempre lo hemos confirmado. La petición de Salomón no había sido hecha con fines egoístas, pensando en él solamente, sino para la bendición de su pueblo. Y en consecuencia, pues, por supuesto que Dios le concedió a Salomón no solo eso, sino mucho más de lo que había pedido. Y Dios se lo dio, por supuesto, bajo las condiciones. Una condición muy importante, las condiciones de un pacto, de obediencia y de fidelidad a las leyes divinas. Salomón pidió entonces más que un gran conocimiento, él quería un entendimiento y lo quería en su corazón. No solamente en su mente, Salomón quería un corazón que escuchara. Literalmente así podríamos decirle, un corazón que escuchara, un corazón que pudiera escuchar a Dios.
no solamente a través de sus oídos, sino que lo que Dios hablara se quedará en su corazón. Los profetas hablaron de esto. Y el nuevo pacto es justo esto. Cuando el Señor prometió que nos daría la ley en nuestra mente y la escribiría en nuestros corazones. Esta es la sabiduría que pidió Salomón. Una sabiduría que fuera más allá de su propia capacidad mental. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, les dice a los creyentes que él estaba orando a Dios para que el Señor les iluminara los ojos de su entendimiento. Fíjate más, nada más la expresión que usó Pablo, hermosa, pero con todo el sentido para poder comprender una vez más que lo que Salomón pidió, el Señor nos lo ha entregado a través de la revelación de Jesucristo. Acompáñame, Efesios capítulo 1, a partir del verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de gracia y de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una forma poética, hermosa, que utilizó Pablo para hablar precisamente de esta sabiduría, de esta inteligencia, de un corazón entendido, como lo pidió Salomón. Esto fue lo que pidió Salomón, un entendimiento así. Dice el verso 10, continuamos, regresamos ahí a Reyes 3, primera de Reyes 3, verso 10 en adelante. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Una vez más, refiriéndose al corazón. No dice una mente abierta, capaz, no, dice un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí está el pacto de obediencia, aquí está la promesa, pero hay una condición. Más que la mera posesión de conocimiento simple, Salomón pidió a Dios sabiduría, una sabiduría que emanara del propio corazón. Y esto, por supuesto, que va a ser traducido en una sabiduría práctica, ¿sí? Prudencia para gobernar, para aconsejar y hacer justicia, para sentir, literalmente sentir y actuar rectamente según las leyes y los principios divinos, en los que él mismo había sido educado. David, sin duda, preparó a su hijo, por supuesto, para la mejor petición de la vida que iba a ser Salomón, además de la inspiración de Dios. Entonces esto fue lo que le agradó a Dios, lo que Salomón pidió, porque sabía su gran necesidad. Salomón era consciente de que él necesitaba sabiduría, discernimiento, entendimiento. De hecho, Salomón hizo uso de su sentido común. Fíjate qué interesante.
En realidad hizo uso de su sentido común, de la lógica, algo que cualquier persona debería hacer y que muchas veces no lo hacemos porque casi siempre pensamos que sabemos lo que más necesitamos. Damos por hecho que sabemos lo que necesitamos. Sin embargo, todos sin excepción deberíamos orar y pedir a Dios que nos conceda esta sabiduría, una sabiduría especial como la que pidió Salomón, una sabiduría que Dios también va a estar complacido, ¿sí?, con darnos. ¿Por qué? Porque si atendemos al sentido y al aprendizaje de este pasaje, vamos a entender que lo que Dios espera de nosotros no es que todo el tiempo estemos pidiendo para nosotros, todo el tiempo. Dios se agrada mucho cuando lo que le pedimos a Él realmente tiene que ver con el beneficio para alguien más. Lo que estaba pidiendo Salomón era un elemento importantísimo que a él iba a permitir hacer un beneficio en favor de su pueblo, del pueblo de Dios. Salomón no pidió riquezas, ni fama, ni poder para sí mismo. Pidió algo que iba a ser usado en beneficio del pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios se refirió a las características de Dios, a esta característica del Señor que se hace manifiesta en el Mesías, en relación a que Él hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pudiéramos nosotros pedirle. Y esto es lo más maravilloso. Nosotros pudiéramos pedirle a Dios una y otra cosa, pero realmente la respuesta del Señor siempre es muy superior. Y a veces no lo entendemos, a veces pensamos, no, pues Dios no ha respondido mi oración. La verdad de las cosas es que su respuesta siempre excede por mucho nuestra comprensión. Dice el capítulo 3 de la carta a los Efesios, acompáñame en tu Biblia. Fíjate bien lo que escribió el apóstol Pablo, hablando de lo que hace el Señor. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite por el Mesías, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en el Mesías Yeshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo entendió, por supuesto, que es necesario, de hecho, esa fue la oración de Pablo, que el Señor nos hiciera capaces de tener esta comprensión de lo que en realidad el Señor quiere hacer por todos nosotros. Entonces, por otro lado, una enseñanza muy importante que obtenemos en este pasaje es que Salomón le pidió a Dios en base a su carácter. Fíjate bien, esto es muy interesante porque Salomón le pidió a Dios algo que estaba relacionado directamente con su carácter, en base a su propia persona y no considerando su posición.
¿Por qué? Porque en ese momento pues era rey. Lo que Salomón en ese momento pensó es, no importa que yo sea rey, a final de cuentas soy hombre como cualquiera. Lo que yo necesito es que Dios me ayude. Punto. Entonces, ese es otro aspecto de esta enseñanza que debemos de considerar muy importante. Tenemos que pedirle a Dios en base a nuestra propia persona, no a la posición en la que te encuentras en determinado momento. Eso no, eso es transitorio. Entonces, debemos aprender a orar pidiendo a Dios según nuestro carácter, según las cosas o aspectos en los que consideramos que necesitamos de su fortaleza. Dice el verso 15, continuamos, dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Sí, era un sueño, pero al mismo tiempo era un mensaje de Dios y el Señor contestó la oración de Salomón confirmando ese sueño y lo hizo sabio, poderoso, rico e influyente y su reinado fue glorioso para Israel. En ocasiones tenemos sueños, seguramente te ha pasado. Puedes tener sueños en donde Dios te habla. Y muchas veces podríamos no comprender el significado de esos sueños. Sin embargo, debemos estar muy alertas porque de la misma manera en que Dios confirmó con hechos tangibles el sueño de Salomón, porque sí fue un sueño, pero vemos a través de la vida de Salomón que confirmó que ese sueño en realidad fue un mensaje que Dios le dio. Dios le habló a a Salomón, perdón. De la misma manera en que Dios puede confirmar su mensaje a través de los acontecimientos que rodean a nuestras vidas. Entonces puede ser que Dios te hable. Ten calma y pon atención a los acontecimientos de tu vida, porque puede ser que el Señor te esté confirmando que el sueño que te dio en visiones o el sueño que tuviste quizás, una visión en sueños que tuviste quizás, pues puede ser que realmente sea un mensaje del Señor. Dios le dio tanto a Salomón que nos pudiera costar trabajo creer en lo que al final Salomón se convirtió, al final, como un final trágico, como lo describe el capítulo 11 de este libro, como lo vamos a ver más adelante. Porque en lugar de haber permanecido como el más sabio de los hombres, finalmente se convirtió en el más ignorante de los hombres. Es impresionante cómo la condición de Salomón cambió drásticamente. Incluso se olvidó él del conocimiento de su creador y se humilló a sí mismo adorando a las abominaciones de los moabitas, de los de Sidón, y así sucesivamente. Y la idolatría en su vida fue el testimonio más contundente de la grotesca tontería a la que el hombre puede llegar a ser capaz de llegar, de rebajarse y humillarse. Recordemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido para nuestra enseñanza. Y es así como lo debemos de tomar. La vida de Salomón dio un testimonio finalmente muy pobre de lo que el propósito de la gracia de Dios tuvo, porque la gracia tuvo un propósito en la vida de Salomón. Pero su testimonio de él mismo en su propia vida fue muy pobre. Recibió mucho y pudo haber recibido mucho más si hubiera sido fiel a la gracia
que le fue dada. Recordemos que esta promesa que Dios le dio acerca de este conocimiento, esta sabiduría especial y todo lo que por añadidura le iba a dar por no haberlo pedido, le sería dado incluso más, pero bajo el pacto de obediencia. Lo único que pidió el Señor fue obediencia. Continuamos, verso 16, dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres. Y fíjate bien qué importante, porque aquí pareciera como que pum, da la vuelta. Es como un contraste, como como que de repente entra un pasaje que quizás da la vuelta, ¿no? A lo que veníamos viendo, pero realmente no es así. Tiene todo el sentido. Fíjate bien, vamos a leer. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar a luz, yo a luz, dice, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Este evento, si te das cuenta, aunque pareciera de repente aparecer fuera de contexto después de las manifestaciones maravillosas de Dios ante Salomón, en realidad tiene todo el sentido porque es justo un caso en donde se pone a prueba lo que Salomón le pidió a Dios y que el Señor le entregó como un don a fin de tener discernimiento, sabiduría, entendimiento. Por otro lado, podemos advertir que además del caso en concreto que les he presentado a Salomón, también resulta interesante ver que se describe a estas dos mujeres que presentan esta controversia. Eran dos prostitutas. Lo que llama la atención en virtud de que es el propio rey de Israel el que atiende este asunto que presentan estas dos mujeres, que en cualquier otra circunstancia podrían ser rechazadas por su condición. Sin embargo, vemos que Salomón se dispuso a escuchar para juzgar con sabiduría y misericordia. Y nada más y nada menos que un caso de dos prostitutas. ¿Te das cuenta de lo profundo del tema? Si lo analizamos, no solamente Salomón tenía que actuar con sabiduría, sino también con misericordia. Y la misericordia en relación directa a la persona de estas dos mujeres. Dice el verso 23. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y el mío, mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Imagínate ese evento, esa escena. La solución al problema solo se entiende al final del acontecimiento. Sin embargo, ese es justo el punto de la enseñanza. Porque de la misma manera
en que a todos puede parecernos una medida despiadada, incomprensible, la forma de pretender resolver este problema. Lo que estamos viendo es justo la forma en que muchas veces podríamos ver los primeros acontecimientos en que Dios comienza a obrar la solución a nuestros problemas. Pero muchas veces podríamos pensar que Dios no nos escuchó, porque lo que vemos en realidad es que las cosas quizás están empeorando. ¿No te ha pasado? Quizás tú oraste al Señor por alguna situación muy específica y los acontecimientos siguientes parece que se han empeorado. Imagínate. Las mujeres que acudieron a la autoridad del rey para resolver su problema están viendo que sus problemas realmente no, se iba a empeorar. Dice el verso 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas, está entre paréntesis, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Pues claro. Y dijo, oh Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué impresionante, ¿no? Lo interesante es justo el resultado de este conflicto que resolvió Salomón, porque fue expuesta la sabiduría de Dios, porque la medida adoptada por Salomón generó el amor, provocó que diera a luz, que se expusiera a la luz el amor de la verdadera madre del niño. De la misma manera, Dios, antes de darnos la solución al problema, nos va a poner a prueba, a fin de que nosotros saquemos a la luz la verdad que hay en nosotros. Si tenemos amor o si tenemos resentimiento, si en nosotros hay misericordia o si solo somos egoístas. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en tu vida? Bueno, Dios lo va a sacar a la luz en el momento en que tengas un conflicto y que hayas pedido a Él resolverlo. En la carta a Santiago vemos el capítulo 3, a partir del verso 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto. Perdón, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.